Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos un gusto enorme de presentar al profesor Joseph Drexler, que nos va a hablar. Joseph Drexler, sí. Joseph Drexler, sí. Estamos compartiendo con ustedes el resumen de su ponencia y una bibliografía recomendada, ¿no? Quiero también invitarles a seguirnos en Facebook, Posgrados en Antropología, donde siempre estamos compartiendo, si quiere que publicamos algo por Facebook o algo para el público, ¿no? A veces los videos por YouTube lo pasamos por el Facebook y hacemos la publicidad a nuestros eventos. Entonces les invito a seguirnos en Facebook y doy la palabra al profesor Drexler. Bienvenida. Bueno, Gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted. Bueno, voy a hablarles algo de la liberación de la madre tierra, esos rituales de la liberación de la madre tierra. Ustedes me entienden de la acústica, sí. Y bueno, voy a comenzar mi charla, mi discurso de hoy, con una oración de Orlando Falsborda. En inglés, pero en inglés después en español. Therefore, the most successful ways to fill people's space-times in the south of the sand are those which convert cultural elements into political and economic actions. Culture coupled with spirituality are good starters to overcome the present essence of uncertainty. Rusco. Por ende, las maneras más exitosas y fructíferas de llenar a los espacios-tiempos de los pueblos contemporáneos del sur son precisamente estas, que son capaces de convertir a los elementos culturales en acciones políticas y económicas. Cultura vinculada con espiritualidad es un buen comienzo para sobrevenir el etos contemporáneo de incertidumbre. En su aporte al escrito homenaje de Immanuel Wallerstein, el gran maestro Orlando Falsborda propone las luchas territoriales, tanto de la defensa del territorio como de sus recursos naturales, las luchas para el reconocimiento de las tradiciones culturales y por ende la identidad cultural como estrategias eficaces de los pueblos y grupos étnicos del sur para amortiguar a los procesos homogeneizantes de cierta vectorización del moderno sistema mundo y para contrarrestar a los procesos devastadores de la pauperización y de incertidumbre progresiva. Ahora bien, fueron precisamente esas luchas de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que abrieron un espacio para el retorno del lugar del que una antropología transnacional, trans-X, de las palabras de Jonathan Friedman, con sus obsesiones exclusivas del Global Hyperspace, de espacios transnacionales, se parecía haber olvidado. Por supuesto, cuando nosotros, los antropólogos del siglo XXI, hablamos de la importancia del lugar relacionado con las culturas, ya no concebimos a esos lugares como aislados, fenómenos discretos como la cultura esencializada, sino del proceso de construcción y producción social perpetua y dinámica en el contexto de la interconectividad del sistema mundo moderno, estudiando esos procesos espaciales como inmersos en relaciones nacionales y globales de poder. Los desplazamientos forzados, diásporas y exilios que caracterizan la dislocación y desterritorialización inherentes a los desarrollos postindustriales y de consumo con los que se construye el entorno transnacional de la llamada economía global, o en las palabras de Eric Wolf, del poder estructural. En este contexto de una postura de ver al mundo como una totalidad interconectada y por ende a las culturas y espacios interconectados,
Hay que mencionar al famoso libro de Eric Robert Wolff, Europe and the People Without History, o sea, Europa y la gente sin historia, donde el autor, desde el primer capítulo de su obra maestra, llamado Conexiones, postula la necesidad de una antropología global. Una antropología cuyos objetos ya no se conciben automática y naturalmente anclados en un espacio deberá prestar particular atención a la forma en que se construyen, imaginan, cuestionan e imponen las nociones de espacio y lugar. En ese sentido, no es paradójico afirmar que en esta era de la desterritorialización, las cuestiones de espacio y lugar son más centrales para la representación antropológica de lo que ha sido nunca, como declaran Achille Gupta y James Ferguson. No obstante, eran Arif Irving y Arturo Escobar, que subrayaron la importancia del lugar para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. En su artículo Cultures in Places, traducido al español, la cultura habita en lugares, por ejemplo, Arturo Escobar desarrolla los conceptos de la política del lugar, Politics of Place, y de territorio-región, Region Territory, o sea, territorio más cultura, una definición alternativa de biodiversidad, que significa una unidad ecológica y cultural, que es un espacio laboriosamente construido a través de prácticas cotidianas, culturales, ecológicas y económicas de las comunidades negras e indígenas. La noción de territorio-región como el espacio vivido, sentido y parte integrante de la cotidianidad. Por medio de sus prácticas cotidianas que se refieren a lo que nosotros llamamos la naturaleza, en estos territorios y regiones, los indígenas, afros, campesinos, construyen y viven ontologías diferentes, culturas diferentes, que a menudo se pueden caracterizar de cierta alteridad radical. No por último era un teórico del Global System Approach, Jonathan Friedman, que por su parte subrayó la importancia de las relaciones espirituales de los pueblos indígenas con sus territorios, que algunos antropólogos podrían confundir con una mirada algo romántica. When indigenous peoples romanticize their territories, it is not because they maintain some practical and spiritual relation to them. Esos territorios y regiones de los pueblos indígenas, campesinos y afros, están amenazados por la expansión del sistema moderno mundial. Ahora bien, la liberación de la madre tierra es una fórmula que surge en una época histórica de las luchas indígenas en Colombia y se ha extendido hasta el sur de Latinoamérica, cuando vemos que hoy en día los mapuches de Chile y los aymara de Bolivia, entre otros, utilizan esa misma fórmula mágica. No obstante, la misma fórmula refleja varios conceptos y por ende prácticas de los subalternos del bloque andino. En mi charla de hoy no voy a hablarles exclusivamente, en primer lugar, sobre las recuperaciones de tierras, que sería algo como la parte física de la liberación de la madre tierra. Más bien voy a desarrollar una visión chamánica de la lucha indígena por la madre tierra, o sea, considera especialmente la parte espiritual de esos procesos físicos. Las recuperaciones, la violencia con el hielo de los muertos, la avalancha del Loro de 1994, el cambio climático, el capitalismo del moderno sistema mundial, la suciedad sociocósmica, el mal manejo de los recursos naturales, el desequilibrio del cosmos. En su interpretación parten los chamanes, por ende, de una cosmovisión integral, que se basa en la concepción de un cosmos en participación, como lo propuso Stephen Dambia en su trabajo Magic Science Origin and Scope of Rationality. Para los chamanes, la naturaleza, o sea, el territorio y sus habitantes, humanos y no humanos, el cosmos, constituyen un espacio político ritual y por ende el campo permanente de prácticas médico-religiosas. Y aquí que se define y se practica rituales de la resistencia desde la cosmovisión, que buscan establecer la salud territorial, la sanación y la curación sociocósmica, la armonía y el equilibrio del cosmos.
En lo que sigue voy a enviar primero el foco genealógico de la fórmula de liberación de la Madre Tierra para discutir en continuación los conceptos y las prácticas de la liberación, tomando el ejemplo de los nazas, países de Cauca. Para este fin voy a resumir, a diseminar mis comentarios antropológicos acerca de los pilares de la cosmovisión nasa, estilo nasa, o sea, racionalista, neorracionalista, que representa una ecocosmología en el sentido de Kai Argel y un ejemplo de una cosmología típicamente andina, no en último lugar por su rasgo dualista para desarrollar el tema de las prácticas chamánicas de la salud, o sea, sanación territorial. Las siguientes consideraciones se basan tanto en una investigación de campo que realicé con los nazas de tierra dentro en los años 2002 hasta 2004, como en mis charlas con indígenas nazas en el contexto de varias estadías posteriores, en mi función como asesor internacional del proyecto de investigación de la Universidad del Cauca, acompañando recuperación de tecnologías indígenas en la construcción de casas de la cultura del país, o sea, NASA. Antes de entrar al tema bien complejo, quiero relatar brevemente dos eventos clave en la historia reciente del pueblo NASA como puntos de referencia de partida de este ensayo de interpretación. El 16 de septiembre de 1991, indígenas nazas del resguardo de Huellas, en Norte del Cauca, invadieron la hacienda Nilo cerca de Caloto. A las 9 de la noche, hombres fuertemente armados se presentaron en el lugar y luego de reducir al grupo de indígenas a quienes obligaron a apostarse, les dispararon causando la muerte de 20 de ellos en total estado de indefensión. Después de investigar el asunto quedó claro que la acción fue coordinada por el comandante de la policía de Caloto y ejecutada por paramilitares. Resulta que en diciembre del mismo año el gobierno colombiano firmó el acuerdo del Nilo. Según este documento, el gobierno se compromete a comprar 15.663 hectáreas de tierras fértiles en tierras planas dentro de un lapso de 3 años como indemnización por el asesinato de esos 20 indígenas ocurridos durante la ocupación de la sede del Nilo. Ahora vamos a trasladarnos del norte del Cauca a la región de Tierra Adentro. Era el 6 de junio de 1994, cuando las fiebres de invisibilidad inundaron en forma de una avalancha de lodo inmensa la región de Tierra Adentro. Según el análisis de los médicos tradicionales de los tehuanas, o sea, sabedores grandes, esta avalancha no varió cacique como en aquellos tiempos pasados cuando el agua, o bien la creciente, parió a los héroes y líderes míticos Juan Tama, Angelino Cuemus y la Cantana. Ahí ven esta idea, este concepto. Los nazis dicen yutungi, o sea, la creciente para un cacique lo jala el agua. Por lo contrario, la catástrofe natural era un aviso, un llamado de atención, como dicen unos nazas, y un castigo de la Madre Tierra. Ella se sentía sin cabello. La Madre Tierra dijo: estoy calva, me están tumbando mis mechas, como explica un teólogo. Ella se sentía enferma porque los nazis tumbaban mucho las montañas. No obstante, siguen, aun cuando de manera parcial, las prácticas de tumba y quema de los bosques, causando de esta manera un deterioro del medio ambiente que trae consigo una degradación y erosión de los suelos. Como resultado, los ojos de agua se secan y la fertilidad de la tierra disminuye. Una interpretación de esta catástrofe era precisamente el recalentamiento de la tierra por motivo de un cambio climático y el abuso de los recursos naturales debido a la escasez de tierras cada día menos aptas para la agricultura. De acuerdo con el diagnóstico de los chamanes, este recalentamiento de la tierra fue causado tanto por el desarrollo acelerado del capitalismo global como por la violencia de la guerra civil colombiana y la ruptura de la solidaridad entre la sociedad nasa y la naturaleza. Cuando nazas hablan del recalentamiento de la tierra, se refieren a la idea de un desequilibrio entre calor y frío, partiendo de su cosmovisión, o sea, de su sistema cognitivo que clasifica el mundo en calor y frío. Dado que la tierra se calentó,
Como consecuencia de las deforestaciones y la tala y quema de grandes áreas, los chamanes consideraron indispensable la realización del ritual refrescante. Es el calentamiento el que causa movimientos en la tierra, los que produjeron la catástrofe del 6 de junio de 24 y que requiere enfriamientos periódicos. Escribe Lioba Rosbach de Olmos en su comentario referente a sus estudios NASA. Los chamanes nazis podrían en parte asumir el discurso corriente del climatólogo científico, especialmente lo referente al calentamiento. No obstante, es dudoso que el resultado de esta recepción NASA tenga mucha concordancia en los resultados científicos. Por lo contrario, es de suponer que se desarrollará un tipo de sincretismo climático en el que las concepciones científicas del calentamiento de la Tierra se vinculen en una manera específica con la lógica chamanística. Por lo demás, el esquema caliente-frío se presta para estos tipos de sincretismos. En lo referente hay que tener en cuenta que la cosmología NASA, una versión de la cosmología, como hay evangélicos y católicos que ya no creen en las deidades de sus abuelos, representa muy al contrario de las cosmologías naturalistas de las sociedades post-industrializadas estilo norteamericano, un modelo ecocosmológico. Según Kai Arkin, estos tipos de ecocosmología se caracterizan por el hecho que estipulan una estrecha relación de continuidad y continuidad entre lo social y lo natural. En los casos amazónicos, estos constituyen un orden integrado, representando alternativamente como una sociedad grandiosa o como una naturaleza cósmica. Así la humanidad es vista como una forma particular de vida que participa en una comunidad mayor de seres vivientes regulados por un conjunto único totalizante de reglas. Según este modelo, el ser humano deja de ser el centro del universo. En otras palabras, no es considerado el modelo privilegiado bajo el cual debe estudiarse la clasificación de praxis sobre aquello que lo rodea. Como subraya Arkin, estas ecocosmologías tienen un carácter totalizante, en tanto que integran conocimientos prácticos y valores morales, proporcionando a los individuos una base moral y existencial para su interacción con el medio ambiente. Según la definición de Arkin, que sigue los rastros del filósofo Amenes, famoso por su concepto de la ecología profunda, o sea, ecology. La ontología cosmocéntrica de los NASA se basa en el carácter social de las relaciones entre humanos y personas no humanas que uno encuentra en el medio ambiente natural. De esta manera forman la naturaleza y la cultura parte del mismo campo sociocósmico, para citar a Viveros de Castro. Por consiguiente, el estado social que define a la persona no es ningún privilegio exclusivo de los seres humanos. Por lo contrario, este estado social se desarrolla en un cosmos de relaciones sociales que se basa en los principios de reciprocidad y redistribución. En este contexto, explica el NASA en los ramos. Todo es persona, es vida, es NASA. Esto quiere decir que los dioses y los espíritus son personas igual que los nazas humanos, dotados de conocimiento, intencionalidad, emociones y cuerpo material. Por estas razones los espíritus tienen las mismas necesidades como las personas humanas. Así, por ejemplo, ellos tienen hambre, tienen sed, se enferman y requieren el apoyo de los médicos tradicionales, quienes les dan comida, bebida y medicina. Además, se cree profundamente que los recursos naturales tienen a los espíritus personas como dueños con quienes el hombre tiene que negociar para así tener el derecho de utilizarlos. Este derecho mayor, que empezó junto con los hermanos mayores en los primeros tiempos del proceso de la evolución cosmogónica, define la lógica algo jerárquica de la gramática cultural de los nazas. El derecho mayor contiene un complejo de reglas para pedir permiso en la lengua derecha para el don
de los espíritus personas de la naturaleza del monte. Por aquello, los nazas deben ofrecer a los espíritus inmanentes a la naturaleza su aguardientico, su tabaco, su coca y su medicina. En el caso de los animales silvestres y domésticos, ofrecen los nazas al dueño del monte y de los animales, al dueño de pequeñas porciones de carne del lado izquierdo, así como la primera sangre del animal. Cuando el hombre no cumple con estas reglas, corre el peligro de que él mismo se enferme. La etiología de las enfermedades funciona como un factor importante para un cierto control ecológico. Este input, o sea, esta entrada, este aporte, input cualitativo, se da en forma de ofrendas y de medicina fresca o finzilina salud para evitar el recalentamiento de las relaciones de la red sociocósmica, para evitar que el cosmos y la sociedad humana se enfermen y se presenten catástrofes como la avalancha del lodo de 94. Queda claro que los nazas manejan otro discurso de calor y frío que los científicos. Esos dos acontecimientos abrieron espacio para luchar, si pensamos en la recuperación del Nilo y en la matanza de los paramilitares, y un camino para reflexionar la cultura nasa, considerando las causas socioculturales del desastre natural de la avalancha, como veremos en adelante. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los comunales. Como escribe José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos de Perú, pareciera que estas palabras del gran indigenista del Perú, que datan del año 1928, caracterizan la situación contemporánea del pueblo nasa. Frente a la emergencia tanto de la escasez como de la estrechez territorial de los indígenas colombianos en general, el anterior presidente Álvaro Uribe Vélez declaró que los indígenas eran los mayores latifundistas del país, pues los resguardos ocupaban una superficie de 31 millones de hectáreas. Este argumento no es solo falso, sino repugnante, para citar al investigador irlandés Geroid Loingsig. Hay que saber aliar a las estadísticas como siempre, porque el mismo señor Uribe debe saber que hay unos 3.600 personas quienes son dueños de más de 31 millones de hectáreas del país. Además, hay que tener en cuenta que zonas como las selvas de la Amazonía se requieren grandes extensiones para sostener la población, y también hay grandes extensiones de desierto en la Guajira. Ya veremos el ejemplo de los nazas, que con una población alrededor de 130.000 personas, son uno de los pueblos indígenas más numerosos de Colombia. Los nazas viven en los siguientes departamentos: al norte del Cauca, en Huila, al sur del Valle, en Tolima, y así como en los asentamientos recientes en Caquetá y Putumayo. Sin embargo, ocupan los nazas en su mayoría su territorio ancestral, que queda al sur de los Andes colombianos, en la región de Tierra Adentro, ubicada en el noreste del departamento del Cauca. Las tierras de la región montañosa quebrada de Tierra Adentro se caracterizan por sus altas pendientes y baja fertilidad. Siendo ellas de vocación forestal, presentan estas tierras grandes limitaciones para la producción agropecuaria, entre otras porque ellas son muy susceptibles a los procesos de erosión. La presión demográfica sobre estas tierras ecológicamente malas empeora la situación. Según el estudio económico de Sevilla Casas, el crecimiento de la población ha aumentado de unos 4.000 habitantes en el siglo XVII a unos 20 en el año 1938, a 40.000 personas en el 1986, hasta llegar al número de casi 50.000 personas en el año 1995. A causa de esas razones, el sistema tradicional de producción agrícola, que consiste en el método de quema y tumba en las rosas,
y en la rotación del rastrojo que tradicionalmente se utiliza para la recuperación de las tierras y así poder mejorar las futuras cosechas, es cada vez más difícil, hoy en día originando una crisis permanente. He aquí que hay un choque entre el pensamiento occidental e indígena tradicional que considera a la montaña como morador de los espíritus. Los Nas-Nasa, o sea, los verdaderos hombres, los Nas-Nasa, que resguardan en sus propias palabras al pensamiento milenario de su cultura, ven la desaparición del monte, sobre todo, alrededor de las fuentes de agua, de las quebradas y de los ríos como una emergencia cultural. Pues es en estos lugares donde viven los espíritus tutelares de la naturaleza y donde existen las casas de los espíritus. En estos palacios de sabiduría se encuentran, como explica el líder carismático Manuel Quintín Lame en su manifiesto indianista, los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas, la fuente de enseñanza de los dioses y las universidades del saber práctico del indiecito, para citar a Manuel Quintín Lame. ¿Dónde se encuentra la cuna de la sabiduría? Pues la cuna de la sabiduría está debajo de crueles montañas escondidas, según lo dijo los sueños del indígena que subió a visitar al recién nacido, que estaba en dicha cuna de paja, que estaba hospedado en uno de los corredores de la casa de Belén, aquel que dejó la piedra de la filosofía. Ese indígena que le llevó el regalo de oro como hombre y rey de los reyes. La ciencia tiene un jardín muy extenso, que pocos son los hombres que la miraron, pero de muy lejos. El indiecito le miraron de muy cerca, unido con esos discípulos que la naturaleza ha criado y cría en el bosque. Mientras para algunos Nasas, el monte, las montañas, es sagrado, para los blancos el monte es pereza. Y mientras que los blancos quieren ver potreros, hay unos indígenas que quieren conservar los lugares sagrados de la montaña. Explíquenos Celso Ramos, integrante Nasa del Consejo Regional Indígena del Cauca. Ese es un problema serio, porque a nosotros nos metieron la idea de que civilización es acabar con toda la montaña. Si no hay montañas, porque si hay montañas es porque el indio es perezoso. Entonces, ese es un problema que tenemos que evaluarlo a profundidad, el impacto de la ganadería hacia el deterioro ambiental. Entonces, se cambia el lenguaje. Entonces, en vez de pensar la montaña como riqueza, como diversidad, ahora le metemos ese ganado. Entonces, hay que evaluarlo por ese modelo económico. El que no tumba monte es un perezoso. Para mostrar unos encantos, unos sitios, lugares sagrados. Ese es el duende, la cámara del duende, hay tierra dentro. La laguna de Guantama, árbol de moras, centro sagrado de los nazis. Y la laguna de Santa Rosa que ya se está escondiendo, y la laguna bien, que es como abajo. Venía diciendo que hay un choque entre el pensamiento occidental e indígena que considera la montaña como por los espíritus. No obstante, las cosas tampoco son tan fáciles. Aunque para los Nasas tradicionales, los Nas-Nasas, ocurre un desorden sociocósmico cuando la naturaleza se malinterpreta y malutiliza. Esta negativa interpretación y utilización de la naturaleza hoy en día a menudo reemplaza el manejo filosófico tradicional de los recursos naturales. En esta constelación se puede encontrar el siguiente modelo tríptico que se orienta a las definiciones de Ellen. En primer lugar, se encuentran los chamanes y los neotradicionalistas, los precolombinos de hoy, como los llama un antropólogo de Popayán. Ellos se definen como los verdaderos hombres, los Nas-Nasa, que es la fracción esencialista, que se caracteriza por un ritualismo y convencional permanente. Para los Nas-Nasa tiene la naturaleza su espíritu, ella tiene su Xau en la salud, y estos Xau son los poderes de la naturaleza. Cuando el hombre tiene un don, un wish de ellos, tiene que pedirles permiso. En caso que no lo hagan, esto quiere decir cuando ellos lo siguen el complejo de reglas de reciprocidad y de exclusión,
que hay entre la sociedad y la naturaleza serán amenazados con un desequilibrio cósmico y enfermedad. En segundo lugar, encontramos a los naturalistas, a los católicos que ya no siguen las creencias de los antiguanos. Según ellos, esas creencias de abuelo son cuentos de viejas. Ellos dicen que las ofrendas de comida pintadas en los árboles que se hacen al duende para agradecerle por una buena cosecha se echan a perder. Esto indica que el duende no aprovechó de ellas y por lo tanto él no puede existir. En ese sentido, la quebrada ya no tiene ni don ni duende. Antes hablaron de Kitzwäsch, de quebrada, ahora hablan de Kitz. Ya no tiene Wäsch, no tiene don. Y además dicen ellos que el hombre no se enferma cuando él rozan los ojos de agua sin pedir permiso. Esto sucede solo cuando uno cree en el duende. Así explica un anciano oriunda de Calderas. Como ya no se cree mucho, entonces se tumbaron alrededor del ojo de agua, pues ya no le molesta, porque no se le cree mucho al duende. Entonces, antes sí, como tenían tanto miedo, entonces ya era por eso. Y por tenerle miedo al duende, pues me tenía que caer el mal. Entonces no, tenían miedo de tumbar el monte así, se evitaban mucho. Sin embargo, cuando los infligidores se enferman, entonces empiezan a creer ellos en el duende de nuevo y se apuran a buscar al médico tradicional. En lo que sigue vamos a presentar la Constitución NASA en su versión evangélica. Yo no creo en el duende. El duende para mí, eso no es nada. El duende ya no se mete con los hijos de Dios. Con la fe evangélica se acabó con el duende, como explica un NASA evangélico. En tercer lugar, de este modelo tríptico no tiene la naturaleza para los evangélicos ningún espíritu. Esto significa que a pesar que los espíritus de la naturaleza pueden existir como demonios, ellos ya no tienen más poder sobre los cuerpos de los evangélicos, porque ellos ya no creen en los espíritus. Sus cuerpos están sellados con el Espíritu Santo. Eso es la epístola a los Efesios 1:13, o sea, sellados con el Espíritu Santo, y por eso sus cuerpos son cerrados, inmunes contra enfermedades que mandan esos demonios. De esta manera representan los rituales medicinales de los chamanes para los evangélicos un atavismo pagano de los abuelos ignorantes, una, como ellos dicen, regresión a nivel físico material. De hecho, ocurre entonces un choque entre el complejo de reglas prescriptivas de una ontología relacional que incluye la reciprocidad y de la redistribución sociocósmica y la nueva religiosidad evangélica. Los evangélicos tratan con la difusión de su religión de separar la unidad que existe para los nazis entre el espíritu y la naturaleza. Esto va consigo con la excomunicación y con el reemplazo de las deidades paganas, de la naturaleza, de la inmanencia panteística del mundo y de la naturaleza divina, como dijo Quintín Lame, por un modelo dualista de trascendencia cristiana de origen norteamericano. Es aquí que se ve la heterogeneidad del pueblo NASA y por consiguiente el dilema de una antropología de la resistencia, que al igual que los movimientos sociales en India dicotomiza y construye bloques uniformes, así como, por ejemplo, el mundo indígena versus el mundo occidental. En este contexto, Sherry Ortner nos habla de ethnographic fusion, y dicha refutación etnográfica consiste, entre otros, en higienizando la política, o sea, sanitizing politics, y aterrizando la cultura, thinning culture, aunque se trata en realidad de una verdadera polifonía de divergencias, contradicciones, antagonismos, rivalidades de cosmovisiones, de competencia, como lo he expuesto y analizado detalladamente en mi libro sobre ecocosmología NASA. Cuando nosotros antropólogos hablamos de pueblos en resistencia, tenemos que tener en cuenta que a menudo y por regla general el movimiento de la oposición puede ser una facción, no más, y segundo, que la resistencia se basa en tradiciones culturales. O sea, esos hechos nos requieren a nosotros antropólogos la descripción densa, para emplear un término de Clifford Geertz, de la resistencia indígena
y se trata de estudios de resistencia tensa, donde no se olvida de analizar los elementos culturales, religiosos, cosmológicos, entre otros, como imprescindibles factores, tanto estructurales como funcionales, para la resistencia indígena. La liberación de la madre tierra a través de la organización surge en los años 60, cuando los campesinos empezaron a recuperar la tierra. Esos eran los tiempos de la lucha revolucionaria de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, pero también estaban los indígenas ahí. En el año 71 ya se crea el GRIC, entonces empieza una jornada de recuperación de tierras. Parte de eso, hasta los años 80, se hizo la recuperación de tierra, 80, 86, todavía había recuperación de tierra, pues de ahí empieza la cuestión de la persecución de los líderes, o la recuperación de tierra por parte de los terratenientes. Fue entonces cuando los nazis formaron el Comando Quintilame, una guerrilla indígena que era un instrumento de autoprotección. Después de negociaciones de paz, entregaron las armas en el 91, cuando se despidió la nueva Constitución de Colombia. Explica un médico tradicional. En el año 2000, entonces ya no se habla de recuperación de tierra, se dice no. La recuperación de tierra es como que entráramos a violentar, como a usurpar a otro, y ya tiene poder la tierra, o sea, no es recuperar. O sea, las recuperaciones de tierra, también el gobierno lo ha cogido por otro lado, de que éramos invasores. O sea, antes ellos nos invadieron nuestras tierras y ahorita que entramos a recuperar, entonces nos dicen que ya somos invasores. Ahora bien, nos recordamos de la masacre del Acuerdo del Nilo del 91, donde el gobierno colombiano se comprometió de comprar 15.663 hectáreas de tierras fértiles en tierras planas dentro de un lapso de 13 años. Como indemnización por el asesinato de 20 indígenas. No obstante, en 2005, o sea, después de 14 años, solo se había entregado la mitad de esas tierras prometidas, y en montañas que se caracterizan por fuerte erosión. Por motivo del incumplimiento del Acuerdo del Nilo, resulta que el 12 de septiembre de 2005 nace sin embargo en la hacienda La Emperatriz, declarando y justificando la recuperación por el hecho de que no hay suficientes tierras fértiles. Esas recuperaciones los nazis la llaman la libertad de la madre tierra, ya que se trata de reducir el uso excesivo o bien el abuso de los recursos naturales decisivos dentro de los resguardos, como por ejemplo por motivo de sacar la leña y conservar sus fuentes de agua. Así la ASIM declara que quiere liberar los valles de los monocultivos de caña que afectan el medio ambiente, añadiendo estas tierras a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas que las protegen, respetan e inhabitan. Para las autoridades estatales y los terratenientes, sin embargo, esas recuperaciones representan un caso de invasión ilegal de los predios. Es entonces que empieza la campaña de ocupaciones de tierras, la así llamada liberación de la madre tierra. Los nazis invaden Ámbalo, La Gloria, Puerta de Hierro, Los Remedios, Capillo. Otros pueblos indígenas como los Anatonas del Macizo Central siguen el ejemplo. Ahí hay un problema grave. El gobierno colombiano proyecta convertir los valles, o sea, las tierras planas del Cauca, en zonas de producción de combustible ecológicos a base de caña de azúcar. Ahí está la clave para entender las líneas de conflicto, o sea, hay un choque de dos modos de producción, entre el modelo de la producción campesina e indígena, que se orienta en primer lugar a producir para el autoconsumo y así garantizar su seguridad y autonomía alimentaria, y por otro lado, el modelo de la economía capitalista neoliberal, que se orienta en la acumulación, la extracción de recursos naturales sin frenos para la explotación dentro del marco del capitalismo mental global. Por cierto, este modelo neoliberal que planifica megaproyectos entre la oligarquía colombiana y las multinacionales está vinculado al paramilitarismo que busca liberar o bien vaciar a las regiones de interés, tanto económico como estratégico, de los pobres, indígenas, afros, campesinos
quitarles sus tierras, un hecho que precisamente era la razón para la violencia en los años 50 del siglo pasado. Arturo Escobar llama a estas prácticas de desterritorialización, desplazamiento forzados, que alcanzan ciertos niveles de genocidio, el fascismo social del capitalismo global. Escuchemos en este contexto la proclamación del GRIC. La segunda son los rituales de liberación de la madre tierra, encaminados a la recuperación de territorios específicos, como fincas, haciendas, proceso atravesado por la concepción de estar rescatando la tierra de la destrucción provocada por la explotación capitalista, restituyendo de esa forma el carácter de espacio sagrado, armónico y equilibrado con la vida de los habitantes. Esos mecanismos que son señalados por el gobierno como vías de hecho, son defendidos por el movimiento indígena como último recurso a aplicar cada vez que sea completamente clara la inoperancia real de los mecanismos de diálogo y negociación y el incumplimiento de los acuerdos. Para aclarar este concepto sumamente político, vamos a analizar el Manifiesto de la Libertad por la Madre Tierra que publicó la ACIN el 28 de mayo de 2010. Ahí se construyen varias dicotomías, como siguen: la globalización, que es la continuación de la conquista y que equivale a la historia del capital, representa un proyecto de muerte, porque es ahí que se trata de explotar la vida, extraer riqueza, acumular capital sin límite. Se busca la protección, el beneficio individual, el poder individual sobre la vida para transformarla en ganancia, las prácticas reflejando el egoísmo y un apetito insaciable de poder y riqueza para unos pocos por medio de la transformación de la naturaleza en mercancías y ganancias, con el resultado de la destrucción de la vida. Ahora la madre tierra tiene dueño, la volvieron propiedad privada. Un citado: le quitaron la libertad de engendrar vida, producir alimentos, riqueza, bienestar para todos los pueblos y seres vivos. Causan hambre, miseria, muerte, le roban la sangre, la carne, los brazos, los hijos y la leche para establecer el poder de unos sobre la miseria de todos. El otro polo ocupan los indígenas, afros y campesinos. Para ellos la tierra es la madre. Tanto el pensamiento como las prácticas que se refieren al medio ambiente miran una vida con dignidad y dicen no a la acumulación irracional del capital. Buscan la libertad colectiva, prácticas que respetan el derecho a la vida. Tanto el suelo como el hogar son colectivos y por ende la madre tierra es libre. Su lucha trata de realizar la dignidad, justicia, equidad, por ende defender la vida. Solamente puede tener el objetivo de recuperar la madre tierra para ser libres. El manifiesto concluye: luchamos por la tierra y por la vida, y en ese camino la recuperamos, transformamos el derecho de propiedad para que sea colectivo y convocamos las conciencias a caminar palabras de libertad. Hasta ahora tratamos más bien la parte física y la liberación de la madre tierra. No obstante, hay una parte espiritual también. Esto nos explica en Ignacio y Asensio Ramos. Pues se está tratando como de enriquecer el concepto, porque más antes solo se habla como recuperar la tierra, ahora se ha transformado un poco la idea. Habría que empezar a enriquecer el concepto. Cuando se dice liberación, pues que se está insinuando. ¿Cómo entenderlo? No solo ampliar en cuanto a espacio, a metros, hectáreas, más la liberación, más en el sentido espiritual, porque todos los sitios donde hay ritual, los sitios que le llamamos sagrados, se deja mucha basura, mucha contaminación cuando hay el ritual, con los envases de aguardiente, lo dejan botado allá en el sitio. Entonces, pues hablar de liberar la madre tierra no puede ser solo ampliar el territorio, sino también cuidar la madre tierra. Que la gente dice, liberar la madre tierra, se hace muchas movilizaciones, marchas, heridos, muertos, pero ¿qué está pensando la gente? Pero sí aparece en la parte espiritual, que hay que desarrollarlo mucho, darlo con mucha profundidad.
Y este coincide con el problema del calentamiento global desde los pueblos indígenas, como entiende la liberación de la madre tierra, curar el territorio. Curar el territorio en la Sayuga Kibiyutseni y cuidar el territorio en la Sayuga Kibiyutseni, o sea, querer amar sentir el territorio. Para entender estas ideas hay que presentar un breve recordatorio de la construcción NASA. No hay un solo Dios masculino, como en nuestra Biblia se hará masculino, no se sabe, sino una pareja cosmogónica, Sol y Luna, Tai y Uma, que según la cosmogonía NASA crearon el mundo, las tres casas, los tres espacios del mundo. Inca, Kiwe, el espacio de las personas arriba, Kwesh Kiwe, o bien NASA Kiwe, el territorio de aquí, de la madre tierra, y Tashi Kiwe, el espacio de abajo, donde existen otros hermanos, los Nasatushke, o sea, enanos, y donde hay también otro sol. Este sol también. Aparte de esta diferenciación vertical del mundo, los nazis diferencian el espacio de su cosmos en un lado izquierdo y un lado derecho. Mientras que el lado derecho connota las fuerzas positivas y masculinas calientes, como por ejemplo con el sol, el Tai y el médico trasnagüero, se relaciona el hemisferio izquierdo con las energías femeninas, frías, sagradas, entre otros con la luna, Uma, y con el plugo, y con la nube negra, Taptuch. Este sistema de clasificación recuerda la teoría de ambivalencia y la teoría de la polaridad de lo sagrado, y según el filósofo francés Georges Bataille, el hemisferio izquierdo del universo representa un sagrado izquierdo heterogéneo. Para los nazis, viven estos polos antagónicos y complementarios en un estado de simbiosidad. Según la clasificación de Philippe Descola, la cosmología NASA representaría una ontología que oscila entre el analogismo y el animismo, con cierta cadena de seres jerarquizada y una polaridad preponderante de calor y frío, macho y hembra. En la traducción modernista, naturaleza y cultura están en continuidad dentro de un cosmos organizado como una sociedad, o sea, hay un orden sociocósmico, razón por la cual Descola caracteriza esas ontologías analógicas con la etiqueta antropológica de cosmocentrismo. Ahora bien, este concepto de un mundo dualista tiene consecuencias tanto para la vida cotidiana como para las prácticas rituales. Tanz es uno de los conceptos más profundos, más centrales de la cultura NASA. Este sucio es la nube negra, Tapuch, y es esta nube negra que me ataca, como explica un médico. El sucio resulta de la ruptura de las relaciones sociocósmicas, siendo todo aquello que afecta negativamente las relaciones sociales de convivencia y con el entorno natural territorial. Esto sucede cuando los hombres no cumplen con las reglas de reciprocidad entre ellos mismos y la naturaleza, cuando ellos no les piden el permiso a los espíritus dueños de los recursos naturales y cuando ellos no les ofrecen la parte de vida de las cosechas al dueño. Así también resulta el sucio cuando hay mucha envidia y brujería, o sea, daños entre la gente. Cuando, por ejemplo, se colocan cosas sucias o trapos sucios en la sangre de la menstruación, o se echa sal en los cultivos que enferman al guardián, al curandero de la finca, al duende, el cual a su vez enferma a los cultivos, a los animales y a las personas humanas. No solamente son las relaciones sociales de convivencia intraétnica que atraen al Tanz, sino también las acciones de personas de afuera, como por ejemplo de los grupos al margen de la ley o del mismo ejército. Esa enfermedad venidera que representa a la violencia de la guerra civil colombiana, chamusca, o sea, quema, con el hielo de los muertos al territorio, a los seres humanos, a los animales y a los espíritus personas.
Anualmente tratan los médicos tradicionales de desviar este hielo por medio del ritual del apagado del fogón y Pshvinzaya. Con el humo del fogón empujamos el hielo a los muertos, lo suplamos y lo alejamos para que no haya esta enfermedad, la violencia en nuestro territorio, como explica un médico. Este sucio, los masas entienden este sucio, este tanz como mugre, también como energía mala y negativa, es una amenaza permanente, una fuerza sociocósmica negativa que está relacionada con el espacio de la izquierda, con lo femenino, lo heterogéneo y lo sagrado izquierdo, peligroso y fregado una vez. Esta es una lucha que los chamanes tienen continuamente para evitar el desequilibrio sociocósmico. Chimeyutsin mejora el territorio, aclara al médico tradicional. Pues hay muchos conceptos en ese sentido que se pueden conjugar en términos de todo lo que tiene que ver con los cambios sociales que han venido, el cambio de vida, por ejemplo, de la cuestión del desarrollo, cómo lo pone a andar más rápido, pero por andar más rápido también se está induciendo la autodestrucción. La autodestrucción conlleva el deterioro del medio ambiente, ¿cierto? Los cambios climáticos, porque hay mucha destrucción de la naturaleza, contaminación química, guerras, homicidios. Entonces, para nosotros, básicamente, la liberación de la madre tierra es eso. La liberación de la madre tierra, o sea, más de la madre tierra, es el territorio, porque desde la consumición del pueblo NASA, territorio es cosmos, donde está la luna, el sol, los planetas, los astros, las estrellas, la Vía Láctea. Ese es el territorio cósmico de arriba. Pero también el territorio del mundo natural, donde estamos nosotros, los seres vivientes. Pero también está el territorio de abajo, ¿cierto? Que es la profundidad, que también hay seres allá, los Nasatushka. Entonces, para nosotros, la liberación del territorio es eso, o sea, ¿cómo podríamos mantener, armonizar, equilibradamente el territorio? Esa es la proyección espiritual. Y la sanación del territorio es vamos a coger los sitios sagrados, por ejemplo, las lagunas, los cerros, los ojos de agua, las cañadas, los sitios en donde están los espíritus, los guardianes espirituales, pero también las casas de nuestros abuelos, es el trueno, el relámpago, los abuelos, las abuelas. Estamos cogiendo y sacando todas esas energías para que ellos estén sanos, para poder que nos dejen sanidad a nosotros también. O sea, tenemos que liberar la madre tierra en el sentido de, o liberar el territorio en el sentido de todas esas energías negativas, que al menos los pueblos originarios hagamos ese esfuerzo, porque sabemos que la sociedad en general no lo va a hacer. La defensa del territorio es bien compleja, o sea, la cuestión de la liberación de la madre tierra es muy compleja, o sea, liberar a ella, a las tres dimensiones, cosmos, natural, profundidad. En última estamos hablando de la liberación del universo. Cuando NASA hablan de la liberación de la madre tierra, esta no trata exclusivamente de la parte física de la liberación del territorio, sino también de la defensa del territorio. Hay que insistir que la concepción, una concepción indígena del territorio, no se refiere solo a un pedazo de tierra, un espacio físico determinado, sino va mucho más allá. Para citar al gran antropólogo colombiano Guillermo Vasco Uribe, concebimos el territorio como el conjunto de relaciones que una sociedad establece con su espacio geográfico en un momento dado de su existencia. Su utilización como medio de producción es solo una de esas relaciones. Su conceptualización como la raíz de la vida, Guillermo Vasco Uribe habla del pensamiento telúrico, es otra. Y explica Roberto Pineda, los territorios indígenas no solo son fuente de explotación económica, sino que constituyen espacios simbólicos de importancia para la reproducción étnica. Las lagunas, los cerros, las piedras y otros sitios naturales son marcas con significación social y religiosa. Estos mismos constituyen marcadores naturales que delimitan el área de explotación de un grupo
que definen sus derechos del medio, la zona de influencia de sus sacerdotes y chamanes. Hablamos de la defensa del territorio, especialmente pensando en este contexto de los megaproyectos de la minería y las multinacionales que amenazan a los territorios indígenas hoy en día. Los nazis defienden sus territorios partiendo de su cosmovisión. La minería, pues, ellos lo que quieren es acumulación, enriquecerse. A nosotros nos interesa es que la tierra está enferma. Entonces, ¿para qué la vamos a enfermar más? Liberarla es ayudarla, curarla, sanarla, para que dure toda la vida. Simplemente que son tres mundos y es otro mundo, o sea, el mundo de abajo, Tashubiwe, que hay que defender igual para mantener el equilibrio. Entonces a nosotros nos toca pensar cuál es la espiritualidad nuestra. Cuando decimos liberar la madre tierra, cuál es la cosmovisión con la que estamos planteando eso. Entonces para nosotros es ahí donde tenemos que empezar a explicar por qué hablamos del mundo de abajo, el mundo de arriba y de esta tierra. Nosotros tenemos que defendernos con las leyes milenarias. Entonces liberar la madre tierra implica para estudiar otra vez que tantos años de dominación, mucha gente se ha vuelto católica, entonces piensan que la solución es la Biblia y ya les da pena el médico tradicional, no quieren hacer rituales. Cuando nos toca liberar la madre tierra es volver a reconciliarnos con la tierra. Entonces hay que hablar de la avalancha. La avalancha se dice que era porque los indígenas empezaron a olvidarse de la naturaleza por el 6 de julio del 94. Liberar es reconciliarnos con la tierra. Secando las minas sería desequilibrando, rompiendo el orden. Y añade un médico. Para nosotros sacar el oro, pues, en términos económicos es plata que vale. Pero para nosotros vale mucho más el oro adentro allá, que está allá, porque es el ejercicio de manutención de energías y de defensa. Porque el oro tiene un dueño, la plata tiene otro dueño, natural, son espirituales. Nosotros dejamos recomendado es a ellos. Bueno, el que venga quiera sacar fuerte ella, así. Entonces para nosotros no necesitamos oro. Nosotros necesitamos es que el oro esté ahí adentro de la tierra, que es la riqueza más grande, de sacarlo y venderlo por gramos y tener acumulación de plata, ¿no? Entonces, por ejemplo, el petróleo, los uvas, ¿por qué lo esconden? Porque tiene un dueño y lo recomiendan para que se vaya por otro lado. Y acá nosotros hicimos este ejercicio también por acá, en el Uriga. Y allá exportaron con una cosa grandísima. Y allá, claro, sacaron la muestra de oro. Entonces nos dijeron, fuimos a hacer el trabajo como de 3 noches, trabajo espiritual. Cuando después regresaron y ya con todo ese poco de máquinas para excavar, salió pura agua. Y se fueron otra vez con las máquinas, se fueron. Esta forma de resistencia política espiritual, o sea, de defensa del territorio, los nazis la llaman Pujik. El concepto de Pujik sería como pelear, asociar con que resistir implica pelear, aunque habría diferentes tipos de resistencia, ¿no? Entonces, cuando el médico tradicional hace una pelea, es una pelea espiritual, y el médico puede estar cerrando el camino para que no entren las personas que traen decisiones dañinas para la comunidad. Entonces, la pelea, no estoy hablando de Pujik para coger armas, estoy hablando de Pujik como organización, cohesión interna, mucho conocimiento de la cultura para defender el territorio. Entonces, resistencia sería esa capacidad de recibir el conocimiento de la naturaleza para la autoprotección, salvar el cosmos. Resistencia entendido así como el alma de la armonía, el equilibrio. Otro término en la salud que recurre a la defensa espiritual del territorio sería despojar todas esas energías negativas defender el territorio. Y este Chives Nuemeni, claro que está relacionado con este concepto de tectancia. ¿Cuánto tiempo nos queda para hablar? ¿No tiene muy idea? ¿Cuánto tiempo nos queda para hablar? 50 minutos. 50 minutos. Ah, bueno, entonces.
todo esto. Hay otros rituales de liberación de la madre tierra que buscan tanto el saneamiento como el equilibrio del cosmos. Una respuesta indígena a la crisis ecológica en tierra adentro, debido al abuso de los recursos naturales, por sí en primer lugar la consecuencia de la falta de tierras, se basa en los rituales de sanación territorial, donde los chamanes tratan de equilibrar el cosmos. Para esto, hasta reinventan ellos nuevos rituales ecológicos que hasta van en conformidad con la lógica de su gramática cultural. Desde el año 2000 celebran los nazas, por ejemplo, el ritual Sakilu, con el cual intentan ellos de limpiar, de refrescar y de curar su territorio. Otro proyecto chamanístico de, como yo lo llamo, salud, o sea, higiene territorial, consiste en sembrar el agua. Este agua que se escondió dentro de la tierra en Kiviltijo, dentro de la tierra. Para este fin los chamanes reviven y jalan el agua. Ellos hablan de Yuwenjua y hablan de otro espíritu Suksha para que vuelva hacia la superficie de la tierra y fluya de nuevo. Para lograrlo siembran los médicos plantas chamánicas del páramo en lugares escogidos para los dueños espirituales de la naturaleza, como el dueño, el clum o el kpish, el trueno, y cogen animalitos de agua que son envueltos con medicinas frescas y luego cubiertos con una piedra para que con sus gritos llamen el agua. Con este ritual intentan ellos de hacer llover para que el sitio se llene de agua. Otra estrategia de salud territorial que tienen los médicos es de refrescar el agua yufinzil. Para esto refrescan ellos periódicamente ciertos puntos importantes de los ojos de agua, de las quebradas o de los ríos con remedios frescos de los páramos, como por ejemplo con el frío del páramo, el yu. Así tratan de devolver al agua la clima natural y el frío. Con esta práctica se evita que los espíritus dueños del agua, como por ejemplo el duende, el clum, se enfermen o, como ellos dicen, se calienten. La revitalización de las prácticas agromedicinales por parte de los arcaicos paganos, de los Nasnasa, que buscan un tratamiento medicinal de las rosas, incluye también la aplicación de medicinas frescas a los cultivos. Estos rituales chamánicos, que son proyectos medicinales de salud territorial, se vuelven así con el tiempo en campos permanentes de prácticas médico-religiosas. De este modo, y siguiendo el análisis de la antropología cognitiva de James Foerly, es el ideal del finzeli, del fresco, el frío del páramo, la medicina fresca del yun, que aparece como un símbolo central en la cultura nasa, constituyendo el principio cognitivo que reúne a los diferentes subsistemas de su cultura. Cuando Inocencia habla de la resistencia, entendida así como el alma de la armonía, el equilibrio del cosmos, empeña las frases siguientes: Muek finzen, ech finzen, muek, quiere decir lo sabroso, vivir sabroso, feliz. Ech se refiere a la alegría, a la parte lúdica, como el movimiento también genera mucha alegría y tranquilidad. Ech, por consiguiente, tiene el significado de contento, contento. Otros términos que los nazis emplean en este contexto son que significa nuestro territorio fresco, nuestro territorio feliz, en armonía, en equilibrio, y se refiere a los estados emocionales de estar feliz, de felicidad y de salud, mientras que uns es lo que permanece, lo que ha sido, sintiendo bajo el sufijo ni la vida que uno lleva de acuerdo a esta forma ética, el resultado de esta forma de vida. Con la palabra kiwe se representa el territorio, los nasa kiwe, o kwesh kiwe, y por extensión, el cosmos en general. Se refiere por consiguiente a la salud y al bienestar emocional de los seres humanos, de los animales, de las personas espíritu
y del territorio, cultura entendida como el resultado de una vida en armonía con el territorio. Esto quiere decir que esas nociones constituyen tanto el ideal cultural como el resultado de las relaciones frescas, o sea, de solidaridad, así como del compañerismo y de la reciprocidad de su cosmos social. Pues los NASA tienen una concepción ecomedicinal del territorio. Lo imaginario constituye la base real y esencial en el manejo ecológico de los indígenas. Del mismo modo, la palabra cha, que uno encuentra en el ritual para pedir el permiso, está compuesto del sustantivo cha, que significa espíritu, y el adjetivo vecha, que significa saludable, alegre, viviendo en vida. Con la utilización de este ritual se intenta de hacer contento al dueño de los recursos naturales al club, así como de ponerlo alegre y de mantenerlo saludable. Para eso se le ofrece alcohol, tabaco, coca y medicina fresca. Parte de esta medicina hace el chayutse, que significa la hoja de alegría. Esta hoja es una planta medicinal que está fuertemente cargada de un valor simbólico y cultural que hace sentir lleno de alegría no solo al club, sino también a todos los demás pobladores del territorio. Cuando hablamos de equilibrio, no se trata pues de un input-output modelo, o sea, de un modelo de entrada y salida termodinámico, como lo había expuesto Gerardo Reich Dolmatov para el caso de los tesanos del Valdés colombiano. Contrariamente a la noción del equilibrio de unas energías físicas cuantitativas, el modelo ecocosmológico de los nasas busca el equilibrio del sociocosmos por medio de esos inputs, o sea, entradas cualitativas, dadas en forma de ofrendas y de medicina fresca. Resulta que el término energía es engañoso para entender la filosofía dinámica del equilibrio, el término de Reich y Dolmatov, ya que estos últimos, los nasas, no piensan en conceptos de una energía cuantitativa finita, como expone la termodinámica norteamericana, sino por lo contrario, piensan los nasas en fuerzas cósmicas, fuerzas vitales, energías cualitativas que pueden ser de género femenino, las humas, o masculino, las tais. Todo aquello tiene su origen en los kshaus, en los espíritus dioses, que son los creadores del universo, y los Uma y las Tai, que son la luna y el sol. La filosofía de los NASA es una filosofía material y práctica que lucha contra la fuerza negativa sociocósmica del Tanz y que intenta al mismo tiempo de construir la felicidad, la alegría y la salud de su cosmos social. El cosmos social que está enfermo y caliente tiene que ser limpiado y refrescado periódicamente por medio de medicina fresca. Estos modelos de interpretación de prácticas ecomedicinales y político-religiosas que incluyen rituales de refrescamiento del agua o de sembrar agua hasta la expulsión chamanística de la violencia buscan un territorio fresco, en armonía y equilibrio en el que puede existir. La liberación de la madre tierra, la liberación del territorio, la liberación del universo. Esta fórmula mágica cubre muchos conceptos y prácticas diversos, desde la ampliación hasta la defensa y la sanación del territorio. La heterogeneidad del pueblo nasa se refleja en la diversidad de estrategias, mientras que los chamanes refrescan a los territorios indígenas por medio de sus rituales, que son una forma de prácticas de salud territorial. Las diversas organizaciones políticas del movimiento indígena tratan de ampliar y defender el territorio. Se organizan grandes marchas y manifestaciones de la minga indígena que Arturo Escobar llama una minga de post-desarrollo contra el proyecto de muerte, la globalización y el TLC, organizadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca, que al igual que la Guardia Indígena recrean la cosmovisión y la territorialidad como herramienta política de resistencia. Estos movimientos sociales quieren construir territorios de diferencia, de disidencia, en las palabras de Arturo Escobar, otros territorios y regiones de altermodernidad. Altermodernidad es un concepto de Hart Negri, concebidos como territorio más cultura
buscando un país diferente, con sus prácticas que se orientan en las ideas de una ontología cosmocéntrica, con sus luchas verdaderamente ontológicas. Escobar habla de ontological struggles, representan una descolonialidad, una propuesta alternativa en tiempos de dominación global, recortando con sus proyectos de vida a la ecología política del vivir bien, de convivir en armonía sociocósmica, del nuet finsini, del bien hecho finsini en Nasayube, del summa causa en Quechua, del summa camaña en Aymara. Summa camaña, según el Aymara, Alejo Ticona de Bolivia, summa se puede traducir como agradable, bonito, hermoso. Camaña sería habitar bien, vivir. Si uno quiere interpretar el summa camaña, esto no es más que el lugar de existir o aquel espacio de existencia y vida en equilibrio y felicidad. Por consiguiente, summa camaña significa vivir en comunidad o convivencia complementaria mediante el Aini, o sea, el Aini es este principio sociocósmico de reciprocidad de los incas en Quechua, la minca o la miga, o sea, trabajo comunitario, con la sociedad y la naturaleza, sin desequilibrios respecto a la riqueza y el poder. Simón Huarachi Yampara, representante del movimiento catarista, o sea, indianista, por su parte subraya los factores Aini, reciprocidad y convivialidad o bien cosmovivencia de existir cuando habla del buen vivir. Él acentúa el cosmocentrismo de la cosmovivencia andina cuando escribe. Pensar en los otros mundos, no solamente en el mundo de la gente, sino también en el mundo animal, en el mundo vegetal, en el mundo de las deidades y del mundo de la tierra, tiene que ver con la cultura de la convivencia, o sea, la convivialidad, la cosmoconvivencia, que es diferente al concepto occidental de cosmovisión. Por ende, vivir bien implica armonizar los diversos mundos, las energías de los diversos mundos. Según el abogado quichua y expresidente de la CONAIE de Ecuador, Luis Maca, él habla del summa causa. El summa es la plenitud, lo sublime, excelente, magnífico, hermoso, hermosa, superior, y el causa es la vida, el ser estando. Por lo tanto, summa causa sería la vida en plenitud, la vida en excelencia material y espiritual. La magnificencia, lo sublime, se expresa en la armonía, en el equilibrio interno y externo de la comunidad. Todos los exponentes de la filosofía del buen vivir, tanto indígenas como blancos, ven en este buen vivir un antídoto contra el desarrollismo del sistema mundo moderno, que según ellos se caracteriza por depredación, contaminación, consumismo, desequilibrios sociales, contra el concepto occidental de bienestar limitado al acceso y a la acumulación de bienes materiales. El vivir bien ofrece una estrategia económica incluyente, sostenible y democrática con el propósito de salir del antropocentrismo occidental para generar otras relaciones con la naturaleza y la búsqueda de igualdad, justicia social y valorización de otros saberes, como postulan Eduardo Pudinas y Alberto Acosta. A pesar de su nota de romanticismo, el concepto del buen vivir, la invocación a la madre tierra o a la Pachamama, tiene un enorme potencial desde su uso metafórico y tanto permite hacer visible culturas subordinadas y silenciadas por años y abre las puertas y perspectivas alternas al antropocentrismo europeo. O en palabras de Arturo Escobar, en la filosofía del buen vivir no hay subdesarrollo y el buen vivir mueve el debate del antropocentrismo al biocentrismo y reinserta la economía en la sociedad y los ecosistemas, siguiendo la economía ecológica. A propósito del antropocentrismo europeo, no hay ningún pensamiento occidental, pues siempre había y todavía hay una tradición marginada, subversiva en el pensamiento occidental, que de igual manera como ciertas tradiciones del pensamiento amerindio, mueve el debate del antropocentrismo al biocentrismo. Pues en Europa,
encontramos a la filosofía de una materia aflorecida en el universo del artista y filósofo del Renacimiento Giordano Bruno. Encontramos el panteísmo de Baruch Spinoza, con su natura naturata. La filosofía romántica de la naturaleza de Georg Wilhelm Schelling. Y no fue nada menos que Karl Marx quien supuso en sus manuscritos económico-filosóficos que la interrelación raquítica del hombre de las sociedades de mercancías en frente a la naturaleza se podía superar por el proceso dialéctico de la humanización de la naturaleza, incluyendo a la vez a la naturalización del hombre. En el planteamiento de una cosmología comunista, el filósofo alemán Ernst Bloch se le concede a la naturaleza el carácter metafísico de un sujeto de cierta autonomía y le atribuye a la naturaleza atributos cualitativos. La naturaleza se entiende como materia en proceso, en estado de fermentación, que por ende tiene la potencia utópica de desarrollarse y de liberarse. Aparte de estos proyectos algo utópicos, fueron curiosamente los físicos y algunos cientistas naturales del siglo XX los que propagaron una concepción panteísta y a la vez racionalista de Dios. Así, por ejemplo, el inventor genial de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, Charles Hawthorne, con su proyecto de la relatividad divina, Stephen Dullman, con su postulado de una nueva teología de la naturaleza, el profesor universitario para la teoría de la física, Paul Davies, y el paradigma holográfico de David Bohm. Según el científico de la religión Burkhard Gladigo, alemán, estos planteamientos antidualistas y físico-teológicos, como dice el mismo Gladigo, tienen en común que a causa de su interpretación totalmente racional del mundo, excluyen cualquier forma de mitología. Y precisamente este hecho constituye su diferencia a los panteísmos cosmológicos religiosos de los pueblos amerindios. Falta mencionar a la ecosofía o sea, a la ecología profunda, typicology, del filósofo noruego Arne Næss, que busca un egalitarismo biocéntrico. Esta ecosofía la llama o Tvergastein. Tvergastein es el nombre de la cabaña de montaña donde Næss desarrolló sus ideas respectivas. Se refiere a la frase noruega Tolkien, interpretar, y además al inglés thousand, o sea, 1000, indicando las pluralidades opcionales de ontologías más fuertes, como esas ontologías puedan fungir de base para una ética hacia la naturaleza. No por último quiero mencionar la proyección integral del postestructuralista francés Félix Guattari. Su ecosofía integral se mueve entre los tres registros ecológicos, el del medio ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad humana. Según estos autores, el fundamento de la antropología consiste en mostrar otras posibilidades humanas y hacernos cobrar conciencia de que somos meramente un modelo entre muchos, volver accesibles los supuestos regularmente no examinados que guían nuestras acciones y a través de los cuales nos enfrentamos con los miembros de otras culturas. Nuestra cabeza es redonda para permitir el pensamiento cambiar de dirección. Muchas gracias. Ya. Dentro de su investigación, pues no está mencionado y tal vez por eso lo pregunto, y a la vez pues agradezco por acercarme a esta conversación y a este trabajo que se ha hecho con NASA, pues como poder contar con esos elementos para revisar la realidad y la mirada de poderes locales que se dan desde los NASA. ¿Hay alguna relación dentro de esas curaciones que ellos hacen en su relación con los espíritus y los dueños de las cosas frente a la problemática de violencia sexual que al interior de la comunidad dentro del pueblo se está viviendo? Es decir, ¿hay algún tipo de pagamento del cual usted tuvo conocimiento, algún tipo de negociación con estos dueños espirituales frente a esa problemática? No sé nada de eso, no sé nada de eso. Yo sé que hay eso, que la violencia sexual, yo lo sé.
incluso que me comentaron que también violan a niñas, ¿no? Sobre los padres, pero que eso no puedo comentar Sí, mucho sí, porque no. no lo sé. Esto sería como un Sí, tema sí. para mujeres como esto, para eso, no para mí. Bueno, es que no hay ninguna cultura sana, eso es el punto. No la hay. Algunas culturas tenemos como nuestros usos, los alemanes con la guerra mundial, con los judíos, todo eso, ¿no? Otras culturas también. Es la violencia como parte de cada cultura, digo yo, ¿no? Es muy difícil. Bueno. Sí, y cuando mencionabas el pensamiento de diferentes personas nazas respecto del espíritu del monte, hablabas digamos, de los esencialistas, Sí. los evangélicos y los católicos, cada uno, digamos, con una actitud. Mi pregunta es, digamos, no habría, digamos, también una posición o una actitud de aquellos nazas que no son de ninguno de estos tres grupos, sino como un cuarto grupo que sería como la gente, digamos, que tiene una afiliación política cercana a la gente de las FARC, a la gente marxista, ¿no? Que pues por definición son ateos, ¿no? Es decir, habría una actitud de ellos hacia, o un pensamiento de ellos respecto del espíritu del mundo. Yo me cuidaba mucho de la FARC. Aunque a veces se ha hablado del movimiento ahí, ¿no? Hay mucha gente Sí, NASA sí, yo lo sé, que pertenece a las FARC. Porque ese es el problema, porque cuando uno habla de las nazas, entonces, ¿de qué NASA? El NASA que está en la FARC, el NASA que está en el CRIT, el NASA que no importa ni vaina ni nada, que está en la ciudad trabajando de taxista, no sé qué, ¿no? ¿De qué NASA estamos hablando? Ese es el problema, ¿no? Claro. Sí, bueno, te cuento incluso que los mismos nazas que están ahí luchando en la FARC, que también tienen sus rituales, ¿por qué no? Podría ser. Es que no lo sé, y esta es una papa muy caliente para uno periodística, no hay más pegado todavía en la China. De pronto piensa que uno es como espía ahí, quién sabe. Sí. Sí, digamos que la... Pero muy interesante. Sí, especulando, ¿no? Sí. Pues la posición, digamos, marxista es una posición, pues, racionalista occidental, ¿no? Sí, sí, claro. Normalmente no tiene nada que ver con la religión, religiosidad, espiritualidad, nada de Sí. eso también, ¿no? Sí, simplemente se asociarían, por ejemplo, a los católicos o Sí, una podría ser. posición similar, ¿no? Sí. Aunque desde el punto de vista político, diría yo, pues si son políticos, digamos, pragmáticos, ¿no? Y ven que la cuestión, digamos, de la ritualidad funciona en la cohesión, por ejemplo, comunitaria, entonces pues no tendrían ningún problema con permitir o con, digamos, estar de acuerdo con que si la gente pide una ritualidad, por ejemplo, para conjurar algún peligro, pues que se haga, ¿no? Si funciona, si es práctico. Sí, ¿no? El pragmatismo político. Sí, también hay ese pragmatismo de los chamanes, porque normalmente, según la ley indígena, que uno puede ser diálogo con la ley indígena, legislación indígena, eso prohíbe de rozar los ojos de agua, las quebradas, los ríos. Los chamanes sí lo hacen. Hacen sus rituales y piden permiso, después ponen leche, medicina fresca y ya. Mientras que otro en el creek, un tradicionalista dice que esto no se puede. Que sería una pérdida de cosmovisión, una pérdida de cosmovisión, y el chamán sí lo hace, con el ritual. O sea, este no es tan fácil. Buenas tardes, profe. Muchas gracias pues, por el espacio. Gracias a usted, ¿no? Y serían pues dos preguntitas. Sí, claro. La primera sería, ¿cuál es la relación digamos, de los espíritus y de esas creencias que tienen los nazas, pues con lo que sería la cultura occidental? Entonces, digamos, como cuando una multinacional va a explotar un territorio, ellos que piensan que hacen digamos, los dioses o espíritus. Y la otra pregunta sería, ¿cómo sería la relación en ese esquema que vimos, digamos que se encuentran esas tres partes de lo que se dividiría el mundo? Y pues que ellos dicen que el segundo mundo está hecho pues para los nazas. Entonces yo creería en ese momento pues que son nuestros ascendientes los nazas de todos los seres humanos. No sé si estoy equivocado.
Bueno. Ok. Bueno, la primera pregunta sería que entonces, con los rituales los chamanes llaman a los dioses a que ellos mismos vengan a defender el territorio y las reservas naturales. Sería la primera pregunta, más o menos así, ¿no? Es que hay muchos rituales, trabajo de 3 noches en adelante, y bueno, ¿no? Uno puede crearlo o no, claro, no sé. Y parece que a veces funciona. Y lo segundo es que este concepto de Nasakiwe, de Hueshki, es nuestro territorio, nuestra tierra, claro, es otro problema, bueno, desde el punto de vista es un problema teórico, pues académico, ¿no? Porque los nazas ya están viviendo desde hace siglos, con campesinos, junto con campesinos, con negros, lo que sea, no hay falta, no hay falta. Y en esos resentimientos, como en Tibio, en Quitrequivo, en el Cauca, donde, bueno, aterrizaron desplazados por la violencia, ¿no? Ahí viven juntos y conviven, mejor dicho, con Embera, con campesinos, con afrodescendientes, y no hay ningún problema, ¿no? Claro que eso se ve como raro, ¿no? Dice nuestro territorio, el territorio de los nazas, bueno, pero además, pensándolo bien, nasa quiere decir vida. O sea, cuando uno habla del territorio de los nazas, entonces los nazas solamente son los nazas, o sea, la designación de la etnia nasa, si le ven ahí a los animales, todo lo que vive. Incluso que el huevo recién hecho, ¿no? De la gallina, eso lo llaman nasa, porque tiene vida, ¿no? O sea, esto no es tan fácil. Ojalá no pude contestar su pregunta, no sé, más o menos, o... Sí. Sí, más o menos, ok. Hay más preguntas. Es difícil porque normalmente faltan aquí unos nazos también, ¿no? Porque algo de ellos están aquí, es un problema. También es un problema de apoyar por esa también, porque tenemos un territorio y eso, uno lo sabe, ¿no? Pero bueno, de algo hay que hablar. Antropólogo. Mejor escribir los libros junto con los indígenas, como el ministro Guillermo Vasco Uribe también, ¿no? Con los colombianos. O como hizo Fals con la historia doble de la costa, ¿no? Sí, chévere. 2 versiones. Sí. Tengo las 4 tomas ahí en mi casa. Chévere. Luego investigué también en la costa 5 años, entre los seguros, San Francisco, Pinto, Corre, todo eso. Gente muy chévere también. Profesor, además del artículo que está en la bibliografía, ¿hay otra publicación de este tema? ¿De quién? Una publicación suya del tema, además de la que está en la revista. No, sí, pero ese es un libro en alemán de 300 páginas. Yo no sé quién sabe leer eso. Yo podría hacerlo, pero el hombre que duró 15 años en Frankfurt me dijo que no podía. Porque ahí entran muchos conceptos de la filosofía, es muy difícil, además a lo académico, digamos así. O sea que tocaría escribir otro libro en español, ¿no? Y de pronto sí lo hago, pero en 300 páginas ahí con la filosofía y todo eso, ¿para qué? ¿No? Si es la misma para la gente, ¿no? Una parte para ellos. Claro, siempre importante para llegar a algo. Madre Tierra. Ella se sentía sin cabello. La Madre Tierra dijo: estoy calma, me están tumbando mis mechas, como explica un teólogo. Ella se sentía enferma porque los nazis tumbaban mucho las montañas. No obstante, siguen, aun cuando de manera parcial, las prácticas de tumba y quema de los bosques, causando de esta manera un deterioro del medio ambiente que trae consigo una degradación y erosión de los suelos. Como resultado, los ojos de agua se secan y la fertilidad de la tierra disminuye. Una interpretación de esta catástrofe era precisamente el recalentamiento de la tierra por motivo de un cambio climático y el abuso de los recursos naturales debido a la escasez de tierras cada día menos aptas para la agricultura. De acuerdo con el diagnóstico de los chamanes, este recalentamiento de la tierra
fue causado tanto por el desarrollo acelerado del capitalismo global como por la violencia de la guerra civil colombiana y la ruptura de la solidaridad entre la sociedad NASA y la naturaleza. Cuando NASA hablan del recalentamiento de la Tierra, se refieren a la idea de un desequilibrio entre calor y frío, partiendo de su cosmovisión, o sea, de su sistema cognitivo que clasifica el mundo en calor y frío. Dado que la Tierra se calentó como consecuencia de las deforestaciones y la tala y quema de grandes áreas, los chamanes consideraron indispensable la realización del ritual refrescante. Es el calentamiento el que causa movimientos en la Tierra, los que produjeron la catástrofe del 6 de junio de 1924 y que requiere enfriamientos periódicos. Escribe Liora Rosbach de Olmos en su comentario referente a sus estudios NASA. Los chamanes NASA podrían en parte asumir el discurso corriente del climatólogo científico, especialmente lo referente al calentamiento. No obstante, es dudoso que el resultado de esta recepción NASA tenga mucha concordancia en los resultados científicos. Por lo contrario, es de suponer que se desarrollará un tipo de sincretismo climático en el que las concepciones científicas del calentamiento de la Tierra se vinculen en una manera específica con la lógica chamanística. Por lo demás, el esquema caliente-frío se presta para estos tipos de sincretismos. En lo referente hay que tener en cuenta que la cosmología NASA, una versión de la cosmología, como hay evangélicos y católicos que ya no creen en las deidades de sus abuelos, representa muy al contrario de las cosmologías naturalistas de las sociedades post-industrializadas estilo norteamericano, un modelo ecocosmológico. Según Kai Arden, estos tipos de ecocosmología se caracterizan por el hecho que estipulan una estrecha relación de continuidad y continuidad entre lo social y lo natural. En los Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos un gusto enorme de presentar al profesor Joseph Drexler, que nos va a hablar. Joseph Drexler, sí. Estamos compartiendo con ustedes el resumen de su ponencia y una bibliografía recomendada, ¿no? Quiero también invitarles a seguirnos en Facebook, Posgrados en Antropología, donde siempre estamos compartiendo. Si quiere que publicamos algo por Facebook o algo para el público, ¿no? A veces los videos por YouTube lo pasamos por el Facebook y hacemos la publicidad a nuestros eventos. Entonces les invito a seguirnos en Facebook y doy la palabra al profesor Drexler. Bienvenida. Bueno, Gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted. Bueno, voy a hablarles algo de la liberación de la Madre Tierra, esos rituales de la liberación de la Madre Tierra. Ustedes me entienden de la acústica, sí. Y bueno, voy a comenzar mi charla, mi discurso de hoy, con una oración de Orlando Falsborda. En inglés, perdón, en inglés, después en español. Therefore, the most successful ways to fill people's spacetimes in the south of the sun are those which convert cultural elements into political and economic actions. Culture coupled with spirituality are good starters to overcome the present essence of uncertainty. Rusco. Por ende, las maneras más exitosas y fructíferas de llenar a los espacios-tiempos de los pueblos contemporáneos del sur son precisamente estas, que son capaces de convertir a los elementos culturales en acciones políticas y económicas. Cultura vinculada con espiritualidad es un buen comienzo para sobrevenir el ethos contemporáneo de incertidumbre.
En su aporte al escrito homenaje de Immanuel Wallerstein, el gran maestro Orlando Falsborda propone las luchas territoriales, tanto de la defensa del territorio como de sus recursos naturales, las luchas para el reconocimiento de las tradiciones culturales y por ende la identidad cultural como estrategias eficaces de los pueblos y grupos étnicos del sur para amortiguar a los procesos homogeneizantes de cierta vectorización del moderno sistema mundo y para contrarrestar a los procesos devastadores de la pauperización y de incertidumbre progresiva. Ahora bien, fueron precisamente esas luchas de las comunidades negras e indígenas, la noción de territorio-región como el espacio vivido, sentido y parte integrante de la cotidianidad, por medio de sus prácticas cotidianas que se refieren a lo que nosotros llamamos la naturaleza. En estos territorios y regiones, los indígenas, afros, campesinos, construyen y viven ontologías diferentes, culturas diferentes, que a menudo se pueden caracterizar de cierta alteridad radical. No por último era un teórico del Global System Approach, Jonathan Friedman, que por su parte subrayó la importancia de las relaciones espirituales de los pueblos indígenas con sus territorios, que algunos antropólogos podrían confundir con una mirada algo romántica. When indigenous peoples romanticize their territories, it is not because they maintain some practical and spiritual relation to them. Esos territorios y regiones de los pueblos indígenas, campesinos y afros, están amenazados por la expansión del sistema moderno mundial. Ahora bien, la liberación de la madre tierra es una fórmula que surge en una época histórica de las luchas indígenas en Colombia y se ha extendido hasta el sur de Latinoamérica, cuando vemos que hoy en día los mapuches de Chile y los aymara de Bolivia, entre otros, utilizan esa misma fórmula mágica. No obstante, la misma fórmula refleja varios conceptos y por ende prácticas de los subalternos del bloque andino. En mi charla de hoy no voy a hablarles exclusivamente, en primer lugar, sobre las recuperaciones de tierras, que sería algo como la parte física de la liberación de la madre tierra. Más bien voy a desarrollar una visión chamánica de la lucha indígena por la madre tierra, o sea, considero especialmente la parte espiritual de esos procesos físicos. Las recuperaciones, la violencia con el hielo de los muertos, la avalancha del Loro de 1994, el cambio climático, el capitalismo del moderno sistema mundial, la suciedad sociocósmica, el mal manejo de los recursos naturales, el desequilibrio del cosmos. En su interpretación parten los chamanes, por ende, de una cosmovisión integral, que se basa en la concepción de un cosmos en participación, como lo propuso Stephen Dambia en su trabajo Magic Science Original Scope of Rationality. Para los chamanes, la naturaleza, o sea, el territorio y sus habitantes, humanos y no humanos, el cosmos, constituyen un espacio político ritual y por ende el campo permanente de prácticas médico-religiosas. Y aquí que se definen y se practican rituales de la resistencia desde la cosmovisión, que buscan establecer la salud territorial, la sanación y la curación sociocósmica, la armonía y el equilibrio del cosmos. En lo que sigue voy a enviar primero el foco genealógico de la fórmula liberación de la madre tierra, para discutir en continuación los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes que abrieron un espacio para el retorno del lugar del que una antropología transnacional, trans-X, en las palabras de Jonathan Friedman, con sus obsesiones exclusivas del Global Hyperspace, de espacios transnacionales, se parecía haber olvidado. Por supuesto, cuando nosotros, los antropólogos del siglo XXI, hablamos de la importancia del lugar relacionado con las culturas, ya no concebimos a esos lugares como aislados, fenómenos discretos como la cultura esencializada,
sino en el proceso de construcción y producción social perpetua y dinámica, en el contexto de la interconectividad del sistema mundo moderno, estudiando esos procesos espaciales como inmersos en relaciones nacionales y globales de poder, los desplazamientos forzados, diásporas y exilios que caracterizan la dislocación y desterritorialización inherentes a los desarrollos postindustriales y de consumo con los que se construye el entorno transnacional de la llamada economía global, o en las palabras de Eric Wolf, del poder estructural. En este contexto de una postura de ver al mundo como una totalidad interconectada y por ende a las culturas y espacios interconectados, hay que mencionar al famoso libro de Eric Robert Wolf, Europe and the People Without History, o sea, Europa y la gente sin historia, donde el autor, desde el primer capítulo de su obra maestra, llamado Conexiones, postula la necesidad de una antropología global. Una antropología cuyos objetos ya no se conciben automática y naturalmente anclados en un espacio deberá prestar particular atención a la forma en que se construyen, imaginan, cuestionan e imponen las nociones de espacio y lugar. En ese sentido, no es paradójico afirmar que en esta era de la desterritorialización, las cuestiones de espacio y lugar son más centrales para la representación antropológica de lo que ha sido nunca, como declaran Achille Gupta y James Ferguson. No obstante, eran Arif Irving y Arturo Escobar que subrayaron la importancia del lugar para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. En su artículo Culture Sits in Places, traducido al español, la cultura habita en lugares, por ejemplo, Arturo Escobar desarrolla los conceptos de la política del lugar, Politics of Place, y de territorio-región, Region Territory, o sea, territorio más cultura, una definición alternativa de biodiversidad, que significa una unidad ecológica y cultural, que es un espacio laboriosamente construido a través de prácticas cotidianas, culturales, ecológicas y económicas. Son los conceptos y las prácticas de la liberación, tomando el ejemplo de los Nazas, países de Cauca. Para este fin voy a resumir, a diseminar mis comentarios antropológicos acerca de los pilares de la cosmovisión Nasa, estilo Nas-Nasa, o sea, transnacionalista, neotradicionalista, que representa una ecocosmología en el sentido de Kai Argel y un ejemplo de una cosmología típicamente andina, no en último lugar por su rasgo dualista, para desarrollar el tema de las prácticas chamánicas de la salud, o sea, sanación territorial. Las siguientes consideraciones se basan tanto en una investigación de campo que realicé con los Nazas de Tierra Dentro en los años 2002 hasta 2004, como en mis charlas con indígenas Nazas en el contexto de varias estadías posteriores, en mi función como asesor internacional del proyecto de investigación Universidad del Cauca, acompañando recuperación de tecnologías indígenas en la construcción de casas de la cultura del país, o sea, NASA. Antes de entrar al tema bien complejo, quiero relatar brevemente dos eventos clave en la historia reciente del pueblo NASA como puntos de referencia de partida de este ensayo de interpretación. El 16 de septiembre de 1991, indígenas nazas del resguardo de Huellas, en Guatemala, invadieron la hacienda del Nilo cerca de Caloto. A las 9 de la noche, hombres fuertemente armados se presentaron en el lugar y luego de reducir al grupo de indígenas a quienes obligaron a apostarse, les dispararon causando la muerte de 20 de ellos, en total estado de indefensión. Después de investigar el asunto, quedó claro que la acción fue coordinada por el comandante de la policía de Caloto y ejecutada por paramilitares. Resulta que en diciembre del mismo año, el gobierno colombiano firmó el Acuerdo del Nilo. Según este documento, el gobierno se compromete a comprar 15.663 hectáreas de tierras fértiles en tierras planas dentro de un lapso de 3 años como indemnización por el asesinato de esos 20 indígenas ocurridos durante la ocupación de la hacienda del Nilo.
Ahora vamos a trasladarnos del norte del Cauca a la región de Tierra Adentro. Era el 6 de junio de 1994, cuando las fiebres de invisibilidad inundaron en forma de una avalancha del lodo inmensa la región de Tierra Adentro. Según el análisis de los médicos tradicionales de los tehualas, o sea, sabedores grandes, esta avalancha no parió cacique como en aquellos tiempos pasados cuando el agua, o bien la creciente, parió a los héroes civiles míticos Juan Tama, Angelino Cuemus y la Caetana. Ahí ven esta idea, este concepto. Los nazis dicen Yutungi, o sea, la creciente para un cacique, lo jala el agua. Por lo contrario, la catástrofe natural era un aviso, un llamado de atención, como dicen unos nazis, y un castigo de la